día de hoy Cedric M. Campos. Él es docente de la Escuela de Ciencias Matemáticas y Computacionales de la Universidad. Vamos a conversar un poco sobre ciberseguridad a propósito de los ataques cibernéticos que ha tenido que sufrir Ecuador posterior al arresto de Julian Assange. Empecemos, Cedric. Entonces, la primera pregunta sería, vamos a hablar un poquito sobre cifrado, ¿no? ¿Cuál es el sistema básico de seguridad de un sitio web? Bueno, ante todo, buenas tardes. Os agradezco la invitación para hablar de estos temas. Y bueno, el sistema de encriptación básico de un sitio web es el protocolo HTTPS, ¿no? El Secure HTTP. HTTP significa Hypertext Transfer Protocol y es un protocolo para la transferencia de hipertexto, ¿no? Es decir, texto que tiene además un contenido extra, que es como el que vemos en las páginas, pues que está en negrita, que es un cierto tamaño, que luego hay letras en cursiva o itálica y demás, ¿no? Entonces ese protocolo está diseñado para eso. El HTTP y el HTTPS es un protocolo en el que se apoya en TSL, que es otro protocolo, para asegurar que esa transferencia se hace de manera segura, punto a punto, ¿no? Entre un servidor, que sería pues, la página web del gobierno de Ecuador, ¿no? Una página web, y un cliente, pues, que es un ciudadano cualquiera que va a visitar esa página web. Listo. ¿Cómo se hace para quebrantar estos protocolos, digamos, ¿no? En el caso de los ataques que ha recibido Ecuador no ha habido robos de información, ¿no? Ese no ha sido el propósito, sino simplemente bajar los servicios, pero en el determinado caso de que sí se quisiera hacer robos de información. El quebrantar esos protocolos en cuanto a transmisión es casi imposible, ¿no? Porque la encriptación es muy segura, el protocolo de TSL es muy seguro, y entonces quebrantar la encriptación es difícil. Lo que se utiliza son unas técnicas bien para averiguar las claves en alguno de los puntos o en ambos puntos, o bien lo que se hace también es un ataque man in the middle, que es interponerse entre el cliente y el servidor, ¿no? Y entonces funcionar como cuando yo estoy hablando con el servidor, digo que yo soy el cliente, no soy el ciudadano, y cuando yo estoy hablando con el ciudadano, digo que yo soy el servidor, que soy el gobierno, y entonces yo voy manejando la información que va yendo de un sitio y al otro. Y lo hago de una manera transparente para que ninguno de los dos se dé cuenta de que yo estoy ahí. Entonces, esa es normalmente la técnica básica. Luego también sí que se puede romper los sistemas de encriptación de clave pública, ¿no? Como es TSL, pero requiere un esfuerzo de cómputo muy grande, o a veces algún fallo en el propio diseño del protocolo, como ocurrió ya con HTTPS hace un par de años, que se descubrió un pequeño fallo que ya se corrigió, se llamó el Heartbleed, ¿no? Si no recuerdo mal. Y bueno, hay algún fallo que se detecta y entonces sí que se puede hacer un pequeño ataque para romper esa encriptación. Pero a día de hoy TSL es uno de los métodos más seguros de transmisión de datos, ¿no? Y se utiliza en muchos otros ámbitos. Pero ahí estamos hablando exclusivamente de HTTPS. ¿Qué pasa cuando un sitio web, por ejemplo, no ha actualizado HTTPS, su código de seguridad, y usa el anterior, que se llama HTTP, ¿no? Claro, cuando uno transmite datos en HTTP es muy inseguro. ¿Por qué? Porque estás transmitiendo los datos en plano. Es decir, es como si yo te escribiese una carta, te la mando a ti, y esa carta va sin sobre, simplemente con la dirección, y cualquier persona llega, la lee y yo te la doy. Entonces cualquier persona que se conectase al canal de comunicación podría leer esa carta, ¿okay? Entonces HTTP no tiene ningún tipo de seguridad. Por eso es importante entender qué protocolo estoy utilizando cuando yo visito una página. Si simplemente voy a leer unos datos, ¿no? Pues yo qué sé, voy a leer en la Wikipedia, leo unos datos. No me importa demasiado hasta cierto punto, porque tiene otro interés también HTTPS, o simplemente voy a leer los datos y no pasa nada. Pero cuando yo voy a enviar unos datos que son sensibles o a mí me los van a enviar, ahí sí tengo que estar seguro de que esa conexión está encriptada y que los mensajes están cifrados y solamente el cliente que soy yo y el servidor podamos entender esa mensajería. Otra implicación que tiene también HTTPS es poder asegurar que la persona con la que yo estoy hablando es la persona con la que yo estoy hablando. Porque, por ejemplo, si yo estoy visitando una página web y me habla de medicina,
¿no? Algo que es serio, ¿no? Para algo de la salud y yo estoy buscando cierta información, pues yo lo leo y simplemente como está en internet me lo creo, ¿ok? HTTPS también ¿para qué sirve? Para certificar que esa persona con la que yo estoy hablando es la persona con la que estoy hablando, esa entidad está reconocida por lo que se llaman entidades de certificación, ¿no? Entonces me está diciendo, por ejemplo, cuando yo hablo con Google, yo no sé realmente si hablo con Google o no, porque yo lo he puesto ahí, lo he escrito, pero cuando yo estoy con HTTPS, yo estoy seguro que si hablo con Google y estoy con HTTPS, esa persona es Google, ¿no? Y entonces estoy yo pudiendo mirar el correo de una manera segura. Y lo mismo ocurre con la Wikipedia, ¿ok? Yo me conecto a la Wikipedia, veo HTTPS y tal, y sé que estoy hablando con la Wikipedia. Porque si fuese a través de HTTP simplemente, yo podría estar viendo una página web que simula ser la Wikipedia, incluso con la URL, porque me han hecho un ataque de DNS, no voy a entrar en detalles, pero se podría simular que yo soy la Wikipedia e intentar venderme algún dato falso, ¿no? Por poner un ejemplo un poco baladí. Estamos hablando solamente de la ciberseguridad como mantenida desde la perspectiva de las organizaciones que montan los sitios, ¿no? Desde quienes pueden controlar los protocolos. Pero ¿cómo hacer como ciudadano, como receptor de la información para no solo asegurar, porque puedes ver ahí arriba, ¿no? Dice HTTP o HTTPS, pero si yo quiero acceder a un sitio que no ha cambiado su protocolo, ¿cómo aseguro mi seguridad personal? Vamos a ver, está claro que si yo accedo a una página web que no tiene un protocolo de seguridad, como es el de no está utilizando TSL, entonces toda la transmisión que vamos a tener va a ser libre hasta cierto punto, ¿ok? Bien, la cuestión es que yo quizás pudiera protegerme de si estoy expuesto directamente a internet, pues tendré que proteger mi ordenador con un firewall, con lo que sea, y lo único que voy a poder proteger es que de ataques externos, ¿no? Pero si sabe quién soy y dónde estoy, entonces se me puede atacar. Y se sabe también la información que yo estoy accediendo o la que estoy enviando. Sin embargo, si lo que yo busco es anonimizarme, ¿no? Porque en algunos ámbitos es importante tener esa posibilidad de encontrar una cierta privacidad, ¿no? No sé, yo como antes te comentaba, en los casos de las revoluciones ciudadanas, ¿no? Y movimientos sociales que aparecieron en Irán y en Egipto, ¿no? Con la llamada primavera árabe, hay unos gobiernos represores. Y entonces los ciudadanos, para poder acceder a cierta información o para poder transmitir una cierta información, necesitan ocultar su identidad, porque es una cuestión de vida o muerte. ¿Cómo se puede hacer eso? Con servicios de anonimización como proxies o como Tor. El más sencillo es el proxy, y luego Tor ya es una tecnología un poco más avanzada. Entonces, un proxy, ¿qué es? Un proxy es un punto intermedio que hace de enlace con Internet, ¿no? Hay 3 puntos: A, el cliente; B, el proxy; C, el servidor. Yo me quiero conectar a ti, pero no lo voy a hacer directamente. Lo voy a hacer a través de este proxy y él ya redirigirá mis consultas hacia ti. Y entonces, para los que estén cerca de ti, quien ha pedido o quien ha enviado esa información es el proxy, ¿ok? Entonces yo estoy allí oculto. Entonces ese es el interés. Dices, bueno, pero el cliente aún así, si alguien está cerca de mí, podría ver que yo soy el que está emitiendo esa información. Pero normalmente la situación que se da es que el gobierno sabe en qué página web se publica algo. Y lo que le interesa saber es quién está publicando algo. Entonces pueden no hacer un cerco digital, por así decir, alrededor de la página web en la que se está mostrando cierta información, pero como estoy ocultado detrás del proxy, ellos simplemente van a ver que hay alguien que está enviando información a través del proxy. Luego ya pues podrían investigar alrededor del proxy, pero yo simplemente cambio de proxy y ya está. Pero claro, pues, como digo, tiene su riesgo. Yo tengo que también saber qué es lo que está haciendo el gobierno o la persona que quiera atacarme en este sentido, para poder
no escaparme, ¿no? Y derrotarlo siempre en un paso más adelante. La otra tecnología sería Tor. Tor son las siglas de The Onion Router. Router en inglés, bueno, nosotros todos tenemos un router en casa, el router inalámbrico famoso. ¿Y qué es lo que es realmente un router? Un router es un enrutador, un encaminador, ¿no? Yo le envío información a mi router y él sabe hacia dónde lo tengo que dirigir. Normalmente nuestros routers en casa son bien sencillos porque simplemente tengo una conexión a internet y todo lo que yo le consulto a él, pues él se lo devuelve a internet. Pero las redes a nivel internacional son mucho más complejas y hay muchos ordenadores, hay muchos routers, hay muchas conexiones entre unos y otros. Entonces, dependiendo, los routers tienen ciertos algoritmos para determinar cuál es el camino más rápido, el más eficiente, ¿no? Para llegar a conectarse con otro punto de internet. Entonces, eso es un router. The Onion Router lo que hace es esa misma tecnología de internet, ¿no? Es añadirle capas como una cebolla de encriptación. Entonces yo me conecto, entonces lo que yo voy a hacer ahora es conectarme a internet, ya no de una manera directa, sino a través de Tor, que es un protocolo, una aplicación. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que yo como ordenador cliente me conecto a Tor, esa red, hago unas consultas y esas consultas ahora están anonimizadas porque se empiezan a tapar con unas capas de encriptación. Ya no se sabe quién las ha pedido, esa consulta, simplemente va a llegar a otro punto de la red Tor, ¿no? Va a pasar por varios puntos. La decisión de cómo se toma ese camino también se hace de manera encriptada. Todas las conexiones que se hacen entre pares de puntos, ¿no? Que hay dentro de la red se encriptan de manera individual, con lo cual hay muchos niveles de encriptación. Hay encriptación al nivel de selección del encaminamiento y una encriptación al nivel de transmisión de datos, ¿no? Normalmente por defecto hay 3 capas de encriptación, son muy difíciles de romper. Entonces se encripta todo y ya llega un momento en que sale a internet, ¿no? Por otra parte, sale esa consulta, se hace la consulta, el servidor devuelve la información a la red Tor y la red Tor ya sabe otra vez a quién se la tiene que devolver, ¿no? Y por otro camino le devuelve. Entonces, este es un servicio de anonimización que funciona muy bien porque ahora tú mismo eres el proxy. Entonces, y alguien que esté intentando espiarte, lo único que sabe es que la información me ha venido a través de la red Tor, que son miles y miles de puntos en internet. Cuando yo utilizaba solamente un proxy, yo sabía que esta información me estaba llegando desde tal proxy. Yo podía intentar atacar al proxy para hallar quién es el que filtra la información, el denunciante, etcétera. Pero ahora ya está más el ciudadano o el usuario está más protegido a nivel de privacidad. Claro. Yo he escuchado muchas veces que la gente dice, como yo no tengo por qué cuidar mis datos, ¿quién querría robarse mi información? ¿Para qué? Entonces, en ese sentido, quería preguntarte por qué es importante cuidar la información privada. Bueno, toda la tecnología, la tecnología hoy en día, bueno, todos sabemos, ¿no? Que avanza a pasos agigantados y de un año a otro estamos, ¿no? Alucinamos directamente con la tecnología. Hace pocos años teníamos unas máquinas que difícilmente podían caminar. Hoy en día ya están dando saltos como si fuera parkour y dentro de 10 años pues ya pensamos que Skynet estará aquí con nosotros, ¿no? Y va a destruir el mundo. Entonces avanza de una manera a pasos agigantados y la evolución humana en cuanto a ética y responsabilidad con respecto a la tecnología no está evolucionando al mismo ritmo. ¿Okay? Y entonces nos estamos dando cuenta que nos están apareciendo problemas, por ejemplo, con nuestros hijos, no los tengo aún, pero bueno, con nuestros hijos, ¿no? En cuanto publican fotos o datos que son sensibles, ¿no? O que no saben configurar bien los modos de privacidad y hay cuestiones que nosotros no quisiéramos a nivel personal o que nuestros hijos pues fueran públicas y que sin embargo las hacemos por desconocimiento. Entonces primero tenemos que informarnos un poco sobre las tecnologías que hacemos, ¿no? para protegernos de todo esto. Y luego intentar siempre utilizar
software, protocolos o métodos que nos den cierta seguridad, ¿no? No simplemente porque hay una gran marca detrás, ¿okay? Sino porque hay una gran comunidad que te lo está diciendo, ¿no? Que es una aplicación segura. Entonces, eso, en cierto sentido, donde se encuentra por definiciones en el software libre, en el que siempre sabes que vas a tener un software de calidad y un software que es seguro. Y bueno, luego también está la problemática de sopesar comodidad con privacidad y seguridad, ¿no? Porque claro, si yo estoy metido en un búnker, pues estoy muy seguro, pero entonces ya no me comunico con el universo y estoy un poquito solo y aburrido. Y entonces hay que intentar sopesar también ¿no? Todas estas cuestiones. Por eso hay pues, ingenieros del software que intentan siempre mejorar las cuestiones de seguridad sin perjudicar lo que sería el confort o la comunidad de uso de ciertos dispositivos. Claro, en este sentido, conversemos un poquito más sobre software libre como una oportunidad de que la gente reclame su propio derecho de mantener su privacidad y su seguridad, ¿no? Porque se habla mucho del software libre como que fuera algo gratuito y abierto, pero en realidad simplemente es un software independiente, digamos. Entonces, ¿cómo funcionan los protocolos de seguridad dentro de la creación del software libre? Vamos a ver, el software libre es, como tú bien has dicho, no es software gratuito, ¿no? Porque viene del inglés free software y a veces la gente confunde ese término free con gratuito, que es una traducción literal, pero free en inglés también significa libre. Y es en ese sentido como con el que nació. El software libre es un software en el que desde cuando a ti te dan ese software, tú puedes también pedir lo que se llama el código fuente, el cómo se ha hecho ese software y lo puedes analizar. Normalmente los grandes proyectos, tal como Store, tal como es Brief Proxy, ¿no? un software para tener un proxy privado en casa, son todo software libre, hay grandes comunidades detrás y es difícil que haya algo malicioso dentro de ese software porque hay una gran comunidad que está analizando en todo momento la calidad del software, ¿no? En cuanto a fallos de seguridad y también si alguien está intentando hacer algo que no debería. Y entonces en ese sentido ya tiene un grado de seguridad. Como el software libre se desarrolla siempre a través de muchos pequeños proyectos, ¿no? Porque el código es libre, yo puedo reutilizar el tuyo, se construyen a través de bloques, ¿no? Entonces, y cada bloque está utilizando los bloques que los demás han utilizado. ¿Eso qué es lo que hace? Es que por necesidad todo se tiende a estandarizar, a utilizar unos protocolos estándares bien definidos y a veces hay estándares que no son oficiales a nivel internacional y que hay en algún momento, dado el uso que se hace, ¿no? Y la importancia que tiene, la prominencia que tiene la tecnología, hay ciertas instituciones que se crean o fundaciones para estandarizar esos protocolos, mejorarlos, darle unas estructuras definidas y así mejorar todo el ecosistema del software libre. Y así el software libre ha evolucionado mucho y ha crecido dando una gran y una mayor capacidad de seguridad, privacidad y calidad de software a los usuarios. Claro, pero también la utilización de software libre quizás es un poco más compleja para las personas que no se han alfabetizado tanto en la cuestión digital. ¿Cómo crees que hace falta un poco empujar a estas personas para que accedan más al software libre? Bueno, primero hay que perderle el miedo al software libre, ¿no? Porque la gente a veces se piensa software libre, ¿no? Y ya de sinónimo ya te aparece GNU Linux, ya te aparecen sistemas operativos raros y la gente ya dice, madre mía, qué complicado. Pero hay que entender que todo el mundo hoy en día utiliza software libre. Todo el mundo, en todo momento. Google desarrolló Android como una aplicación de software libre. La mitad del planeta tiene Android en su móvil. Se me llenó al bolsillo porque tengo el móvil aquí. Pero Apple dirán, bueno, pues Apple no lo utiliza. No, Apple también lo utiliza protocolos y algunos programas de software libre dentro de todo lo que sería su sistema operativo. El sistema operativo es amplio, tiene muchos componentes, hay algunos de Apple que son privativos, ¿no? En el que no quiere mostrar el código, pero hay otros en los que se apoya en
pequeños proyectos de software libre. ¿Por qué lo hace Apple? Porque sabe que son proyectos de gran calidad ¿no? y que tienen la ventaja de ya estar diseñados de una manera segura y privada. Hay otras grandes empresas, por ejemplo empresas del juego como Blizzard, que también utilizan mucho software libre, no sé yo, otras empresas. Microsoft hoy en día está desarrollando software libre porque se ha dado, era otrora la gran combatiente del software libre, porque decían que el software libre era comunismo y volvían los rusos, ¿no? Era un poco pues, esa política que venía de la Guerra Fría. Pero hoy en día pues, ¿no? Pues se entiende que el software libre realmente está desarrollado por comunidades, por una parte de expertos y por otra parte de usuarios, y que los usuarios indican muy bien qué es lo que quieren, ¿no? Qué es lo que quieren en cuanto a software, y entonces al desarrollar software libre la maniabilidad y la influencia que tiene el usuario es mucho mayor, ¿no? Porque yo puedo indicar de una manera mucho más sencilla cuáles son los errores, cuáles son las mejoras que yo espero, etcétera, etcétera. Porque el software libre siempre está intentando captar todas esas ideas para desarrollarse, ¿okay? Entonces Microsoft, Apple y otras grandes empresas se han dado cuenta del nicho de negocio que hay ahí, y también porque el software ha perdido un poco el valor monetario que tenía antiguamente, y hoy en día a nivel tecnológico la economía se dirige más a una economía de servicios, ¿no? Yo no te vendo un programa, sino te vendo un servicio, ¿no? Como por ejemplo Dropbox, te dice, bueno, pues al año me pagas tanto y tienes tantos gigas en la nube, pero no te vende la aplicación de Dropbox, la tienes allí de manera gratuita. ¿Okay? Entonces, pues son también porque las filosofías un poco de mercado han cambiado. Bueno, muchas gracias, esperando que el internet se mantenga colaborativo. Bueno, yo simplemente recordar e incidir en que todo el mundo, siempre que se conecte a internet, si va a transferir datos, que utilicen el protocolo HTTPS, y que si tienen problemas de privacidad, pues que utilicen Priv Proxy o Tor para poder estar seguros y tranquilos, ¿no? En su vida digital. Venga, gracias. Universidad Yachai Tech.